Bueno, muy buenos días, estudiantes de Gramática 1, de Literatura y de Idioma Español. Espero que estén muy bien. Martes 23 de junio, ¿sí? Así que bueno, estamos llegando a la mitad del curso. Y bueno, este video tiene como objetivo varias cositas. Primero, introducir algún tema más de estudio para que ustedes se vayan preparando para el segundo semestre. Y luego también problematizar algo que ya estuvimos estudiando y también plantearles una tarea que van a encontrar en la plataforma. Voy a empezar rápidamente con la problematización de algo que ya estamos estudiando. En nuestra lengua, muchas lenguas en realidad, porque eso no es patrimonio solamente de nuestra lengua, en el orden sintáctico, el orden de las palabras, lo que las palabras requieren para completar su significado, ese régimen, digamos, es decir, ese régimen que instalan las palabras por las cuales si yo digo, por ejemplo, algo así como utilizo el verbo consistir, enseguida tengo que poner la preposición en para completar el significado de consistir. Bueno, ese régimen que se establece esa relación de mandato, digamos, entre las palabras, donde unas requieren otras para, para completar el significado, tiene o nos ofrece alguna complejidad que voy a ir tratando de elaborar con ustedes, ¿no? Es decir, voy a tratar de ilustrar la complejidad justamente que significa el hecho de contar o de teorizar, mejor dicho, o de contar con diferentes teorías sobre todo lo que tiene que ver con los adjuntos y los argumentos. Me voy a centrar en un argumento o un adjunto que es problemático, que es todo lo que tiene que ver con las referencias al lugar. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con esas referencias al lugar pueden estar exigidas o no por el verbo, pero ese detalle no se había advertido, o si se había advertido no se había teorizado lo suficiente, hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Sí? Entonces yo lo que les voy a pedir es que ustedes copien una frase que les voy a decir ahora y que esa frase que les voy a plantear busquemos analizarla desde distintas perspectivas. La frase es muy sencilla. El técnico instaló el lavarropas. Perdón, disculpen, empezamos de vuelta. El técnico le instaló el lavarropas en su casa a Juan. ¿Sí? Fíjense que en el análisis tradicional, en el análisis que podemos encontrar tradicionalmente, es decir, no el que estamos, bueno, un poco el que estamos usando hasta ahora, pero nosotros también estamos usando el análisis de la nueva gramática, pero bueno, en el tradicional, las funciones de esa oración las veríamos de la siguiente manera. Instaló como el núcleo de la oración, ¿sí? El técnico sería el sujeto de la oración, un sintagma nominal con esas características, etc. El le y a Juan serían vistos como el objeto indirecto, ¿no? O complemento indirecto, es decir, el beneficiario de la acción de instalar. Y en su casa, tradicionalmente, podría ser visto como un complemento circunstancial del lugar, un adyacente circunstancial del lugar, incluso en terminologías nuevas, un adjunto del lugar. Eso en lo que llamamos gramática tradicional, que está dejando paso ahora a, por supuesto, la nueva gramática del año 2009 y la nueva gramática incluso mejorada del año 2025, que fue la que me llegó a mí el otro día. Resulta que tenemos que ver si el verbo instalar no requiere lo que se llama en la nueva gramática un complemento locativo argumental, es decir, si en vez de que el lugar sea solamente un adjunto o un adyacente prescindible, ¿no? En realidad el verbo instalar no exige que la instalación se realice justamente en un lugar. Si así fuera, para lo cual nosotros tenemos que investigar y tenemos que hacer pruebas, el, pasaría la clasificación del sintagma preposicional en su casa, pasaría de adjunto o adyacente o complemento circunstancial de lugar, tradicional, ¿no?
a una clasificación de complemento locativo argumental. Es decir, ¿qué quiere decir argumental? Quiere decir que está exigido por, semánticamente, digamos, por el significado del verbo. A todos nosotros nos queda esta idea de que instalar es instalar algo en un lugar, ¿no? Entonces, a lo mejor este complemento, esta estructura, este sintagma preposicional, no es tan adjunto y es más argumento, es decir, es más una de las posibilidades que el verbo nos exige, ¿no? Hay otros ejemplos que son igualmente problemáticos. Por ejemplo, hay un texto que utilizo siempre cuando quiero explicar estas cosas, que es tomado de un cuento de Miguel Miura, y es una frase muy sencilla. Dice, el mar más próximo estaba a kilómetros de distancia. Y acá tenemos como muchas formas de ver esta oración. Yo lo que les pido a ustedes es que, por supuesto, la copien, y así la vamos desmenuzando, ¿no? Ahí el sujeto es el mar más próximo, ya lo clasificamos y me desentiendo, ese es como el primer argumento de la oración. Estaba, que es un verbo que tenemos que ver cómo lo vamos a considerar. En principio uno estaría de acuerdo en que sea un verbo copulativo, como ser, estar y parecer. Como verbo copulativo, por supuesto, exigiría un argumento, y el argumento podría ser el sintagma, exigiría, perdón, un atributo, que debí decir, perdónenme. Ese atributo también sería argumental, ¿no? Y sería a kilómetros de distancia, un sintagma preposicional, ¿verdad? Esto podría funcionar perfectamente de esta forma y ahí estaríamos ante un atributo argumental, algo exigido por el verbo copulativo. También es posible que nosotros pudiéramos tomar este verbo como intransitivo, ¿no? Porque hay una de las definiciones que así nos avala, y porque en esas definiciones además dice existir en tal lugar. Entonces, en esta frase particular también podría aplicarse, y entonces a kilómetros de distancia podría considerarse un adjunto, ¿sí? Si el verbo fuera intransitivo, podría ser un adjunto de lugar, tomado desde la gramática circunstancial, ¿no? Desde la gramática tradicional, quiero decir, un complemento circunstancial de lugar. Discúlpenme que estoy un poco errático, es porque estamos llegando al semestre, al final del primer semestre. Pero también es posible que esto sea un complemento locativo argumental porque está exigido. Entonces, si es una estructura atributiva, si es un atributo locativo, un complemento circunstancial de lugar o un complemento locativo argumental, que son como todas formas de clasificar algo de acuerdo a determinadas pruebas, etcétera, es eso lo que nos problematiza. Entonces yo lo que les voy a pedir es que ustedes, como ejercicio teórico, busquen en tres, porque allá ya vamos a empezar a hacer también relaciones entre la bibliografía, entre unos autores y otros, ¿no? Ya estamos en una etapa en la que podemos aventurarnos a realizar nuestras propias comparaciones con distintos autores. Ustedes van a encontrar en la plataforma este libro, Gramática de la Lengua Española, de Emilio Alarco Llorach. Con este libro nos formamos muchos hace un par de décadas, y bueno, la verdad que Alarcos nos ofrecía un marco de seguridad a la hora del análisis que bueno, era fácil de adquirir de alguna manera, ¿no? Ahora, este es un encargo de la Real Academia Española a este teórico de la gramática funcional, y lo que hizo Alarcos fue un libro que durante décadas nos sirvió un montón, ¿tá?, para comprender lo que es la gramática. Pero este libro es un libro intermedio, digamos, entre los otros dos que yo quiero usar para comparar. Anterior, este del 94, el esbozo de una nueva gramática de la lengua española es de 1973. Mientras en Uruguay pasaban cosas a nivel histórico en ese año justamente, ¿no? Un año triste para nuestro país. Bueno, resulta que en la nueva gramática, o mejor dicho, la Real Academia Española,
publicaba un esbozo de lo que sería una nueva gramática de la lengua española. Esto quedó en un esbozo. No se siguió teóricamente desarrollando esta publicación. Como les digo, 20 años después le encargaron a Emilio Alarcos que hiciera esto. Y luego vino una publicación monumental, que esa no la vamos a utilizar ahora, que es la gramática descriptiva de la lengua española, fines del siglo pasado, principios de 1999, 2000, una cosa así. Son 3 tomos monumentales de distintos autores, donde distintos autores exploran distintos fenómenos de la gramática de la lengua. Está perfectamente disponible la gramática descriptiva en PDF. El libro de Alarcos lo encuentran en la plataforma. El esbozo hay que buscarlo un poco más. En el caso mío estoy trabajando con el esbozo que es del Instituto de Formación Docente. Y luego, por supuesto, nuestro libro de cabecera, que es la nueva gramática de la lengua española, ¿sí? Que también está en línea. Ese es el otro asunto. Al estar en línea, ustedes pueden acceder a ella justamente a través de Internet. ¿Qué les voy a pedir que hagan? Es, bueno, que investiguen, ¿sí? Que investiguen en el libro de Alarcos, donde está la parte de los adyacentes circunstanciales o de los complementos circunstanciales, porque esto tiene que ver con la nomenclatura tradicional. Que investiguen también en el esbozo, ¿no? Dónde estarían estos adyacentes, que dicen, les prevengo que en ninguno de los dos casos los analizan por extenso. Ustedes van a encontrar en Alarcos un poquito más que lo que hay en el esbozo. En el esbozo hay bastante poco, pero la idea es que ustedes puedan consultarlos, encontrarlos. Por supuesto, acá trabajarán colaborativamente. El primero que los encuentre ya pasa al grupo dónde está la información, en qué página, en qué apartado, etcétera. Y luego que vayan a la nueva gramática de la lengua española, donde acá sí hay un desarrollo mucho más importante del tema. La nueva gramática lo encuentran en el capítulo 36.2, desde el literal A hasta el literal I, ¿sí? Es decir que ustedes encuentran en el 36.2A hasta la I todo lo referente a este tema de los complementos locativos argumentales o adjuntos de lugar o adjuntos locativos, que son formas, son cosas distintas, ¿no? La nueva gramática como una gramática moderna, más ayornada, más teóricamente más importante que las otras dos que les mostré, sí se dedica durante eh, varios capítulos, pero en particular ese que les acabo de mencionar con esos apartados y esos literales, a desarrollar una teoría más detallada, ¿sí? Bueno, eso es lo que tiene que ver con la problematización de lo nuevo, digamos, que estamos estudiando, ¿no? O de cosas que ya habíamos visto, pero que pueden enfocarse con justamente un enfoque nuevo. Voy a pasar ahora en esta parte del video a hablarles de una prueba, no, mejor dicho, no es una prueba, es una actividad que les dejo y que va a tener como fecha de entrega después del receso, el primer viernes después del receso. Esta actividad, ustedes tienen más de 3 semanas para realizarla, es decir, tienen lo que queda esta semana, las 2 del receso y posiblemente algunos días me imagino que se tomarán también de la primera. Y tiene que ver con un texto que ustedes tienen que desarrollar. En este momento sería bueno que ustedes consiguieran el texto de la actividad que está en la plataforma. Es la actividad 5, ¿no? Se entrega, por supuesto, mediante la plataforma. Y dice, las instrucciones para la actividad dice lo siguiente. Desarrolla un texto de hasta 1200 palabras en el que expliques de forma clara qué has aprendido durante el primer semestre. Sugiero que te refieras a temas concretos tratados durante esta parte del curso.
El texto debe dar cuenta de los aprendizajes mencionados en él a través de ejemplos originales creados por ti mismo, ti misma. La redacción debe tender a las características del texto académico, respetando normas APA, parafraseando, citando y referenciando cuando corresponda. Sugiero, asimismo, no recurrir a ninguna fuente de inteligencia artificial o similar, lo que invalidaría el trabajo. Puedes acudir, como ejemplos de redacción, a los libros de gramática que estamos trabajando. Y hay unas pautas iniciales: letra Times New Roman 12, espaciado sencillo, título centrado y seguido del nombre del estudiante, clase, etc. Y el título sería Aprendizajes del primer semestre. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad para que todos entendamos lo que estamos haciendo? Bueno, la metacognición, es decir, el ver nosotros mismos cómo estamos aprendiendo, qué hemos aprendido o qué consideramos haber aprendido. ¿Sí? Que es una pregunta muy fuerte para realizarse durante un proceso de aprendizaje. Entonces ustedes, me imagino que si yo tuviera que hacer esto, haría un punteo de cosas que no sabía al principio del curso. Me imagino 15, 16 de marzo de 2026 y hoy, 3, 4 meses después, por llamarlo un semestre, y luego qué cosas sé ahora que antes no sabía, qué cosas están en mí, qué cosas incorporé, qué formas incluso de mirar la lengua, y pongo ejemplos, ¿no? Los ejemplos los voy a sacar de las mismas cosas que sé. También puedo incluir acá algún tema que estoy empezando a conocer, pero sobre el que todavía tengo dudas, ¿no? Se trata de hacer una redacción que sea una buena redacción, que sea una redacción propia, original, individual, por supuesto, que no repita cosas de otros, que no repita cosas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cada vez más fácil de detectar, gente. Al contrario de lo que podíamos pensar, no la usen. Prefiero que sean escuetos, ¿no? Aunque esto está pensado para que ustedes no se queden sin nada que decir, porque resulta que 1200 palabras es relativamente poco para lo que yo pienso que a lo mejor podrían ser los aprendizajes de ustedes, que me imagino que donde mencionen 3, 4, 5 cosas en esas 1200 palabras, con ejemplos, ya las van a tener casi usadas del todo. Pero bueno, es hasta 1200 palabras, no es necesario tampoco andar forzando la redacción si uno llega a las 900 y resulta que eso es lo que conoce, eso es lo que aprendió, eso es lo que sabe, perfecto. Como les digo, pueden incluir también alguna cosa de la que todavía tengan dudas. Se respetan las normas APA, pero básicas estas condiciones que les pongo acá abajo, de la letra, el espaciado, el título, como para tener un orden y el texto tienda a las características del texto académico. Esta actividad para mí es fundamental porque también me va a orientar acerca de cómo ustedes están haciendo los aprendizajes y qué cosas, por supuesto, veo que están más adquiridas, menos adquiridas, y eso me ayuda un montón a la hora de resolver cómo continuar con los contenidos, la profundización que les podemos dar, la preparación que les podemos dar para que ustedes lleguen a un segundo año, a una gramática 2 en la que se profundiza, para que ustedes lleguen con buenas herramientas, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver con la actividad. La actividad es sencilla, pero lleva tiempo y el tiempo ustedes lo tienen, ¿sí? Lo están teniendo porque, como les digo, son lo que queda esta semana, 2 semanas de receso más posiblemente 3, 4 días de la otra semana. A propósito, yo voy a corregir los trabajos de ustedes, los que me entregaron allá aquel lejano 6 de junio, recién en las vacaciones, y ahí les haré llegar un mensaje en la plataforma, o la siguiente vez que nos veamos tendrán esa nota. Quédense tranquilos, eso va a estar. Lo que pasa es que se ha juntado con cursos que terminan en este semestre. Bueno, y así, última parte de este video, que ya va un poquito extenso. En esta última parte les quisiera hablar de otro tema nuevo que hay que ir estudiando. Vieron que vamos picoteando todo con un sentido de continuidad, pero vamos agregándole algunas cosas
a lo ya visto, ¿no? El último tema del que hablamos fueron las perífrasis verbales, que ustedes me imagino que estarán estudiando. A propósito, gente, si no están pudiendo porque tienen evaluaciones semestrales o lo que sea, cualquier avatar que les pueda ocurrir a los estudiantes, que son cosas comunes de la vida, por favor retomen estos videos, no dejen pasar tiempo, un par de días dedíquenlos al estudio de estas cosas, porque estas cosas que estamos viendo y que yo les voy a proponer hoy, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las oraciones activas y pasivas, ¿no? Bueno, se los voy a presentar simplemente, pero hay que profundizar. Existe en nuestra lengua las oraciones activas y las oraciones pasivas, de las cuales yo les voy a hablar simplemente eh, a qué se refieren y ustedes investigarán también, por supuesto, en lo que tenga que ver con la voz pasiva, la voz activa y la voz media, en la nueva gramática, en el manual. Creo que el manual es lo mejor para empezar con esto, también el libro de gramática para maestros y profesores del Uruguay, y después profundizar en todo caso en la nueva gramática completa. Pero el manual para esto que les voy a plantear ahora puede ser la fuente, digamos, para que ustedes comiencen el estudio. ¿Qué es una oración activa y qué es una oración pasiva? Yo se los voy a definir muy sucintamente y ustedes profundizarán. Me imagino que si han tenido familiarización con alguna otra lengua habrán visto construcciones activas y pasivas. Veamos por caso. Algo así como la empresa construyó el puente. Tenemos allí un verbo transitivo, ¿no? Que es construyó, un objeto directo, que es el puente, y un sujeto, que es el, este, el, el primer argumento. Digamos que ustedes ya están familiarizados con esto de la estructura argumental. Veamos entonces que esta es una oración en la que el sujeto gramatical, es decir, la empresa, ¿no? Es la que realiza la acción, ¿sí? Porque construyó es algo que podemos perfectamente atribuir al sintagma nominal la empresa, concuerda. Entonces, igual podríamos decir, por ejemplo, algo así como los funcionarios de la empresa construyeron el puente para que quedara incluso más claro que el sujeto es los funcionarios de la empresa. En ese caso tengo que alterar el construyó, que concordaba con la empresa, ahora es construyeron porque tiene que concordar con los funcionarios. Pero hay otra forma de decir esto, que es eh, algo así como el puente fue construido por los funcionarios de la empresa o por la empresa. ¿Qué tengo en esa oración? Bueno, en realidad tengo un núcleo verbal que ya no es una sola palabra, sino que es una perífrasis verbal, fue construido, ¿no? Y en realidad el sujeto gramatical, el que concuerda con el fue construido, ya no son los funcionarios de la empresa, porque fue construido tiene como persona la tercera del singular, no el ellos de los funcionarios, sino el él o ella, si ustedes quieren pasarlo, pronominalizarlo, digamos, de la tercera persona del singular, es decir, el puente. Entonces el sujeto gramatical en una oración pasiva no es el que realiza la acción, ¿sí? Es justamente el que recibe la acción. En este caso, la acción la realiza algo que llamamos el complemento agente, que generalmente viene introducido por la preposición por, y es por los funcionarios de la empresa o por la empresa. ¿Sí? Esto que acabo de glosarles mínimamente se llaman oraciones pasivas perifrásticas, es decir, oraciones pasivas construidas mediante el procedimiento de las perífrasis. Pero hay otras oraciones pasivas que tienen que ver con el uso del se. Esas son las oraciones, las famosas oraciones pasivas reflejas. Ustedes pueden investigar las perifrásticas y las pasivas reflejas, las
oraciones pasivas perifrásticas oraciones pasivas reflejas en el manual de la nueva gramática. Es un tema nuevo, ¿sí? Como ustedes también tienen que ir, por supuesto, generando estudios, generando resúmenes, generando síntesis, porque todo esto después viene la ejercitación, digamos, pero además tienen que ir armando la tarea, la actividad 5 y luego finalmente investigar sobre distintas cosas que vayan quedando por el camino. Yo voy a dejar el video por acá. Acá lo prioritario es que ustedes en sus cuadernos, en sus notas, en sus drives, en los que sea que llevan sus apuntes, tengan toda esta información, que la vayan nutriendo, que vayan haciendo sus esquemas, sus síntesis, sus resúmenes, que a medida que van haciendo eso vayan cumpliendo con la tarea. Sé que son cosas que se van como acumulando, pero bueno, lo peor siempre va a ser dejar acumular muchas cosas, porque después es la famosa metáfora de la bola de nieve. Lo mejor es ir haciendo todos los días un poco, y cuando uno hace todos los días un poco, recuerden que este es un curso que supuestamente tiene 8 horas semanales y gran parte de esas horas son de dedicación del estudiante, es el estudiante y su compromiso personal con la materia. Bueno, si uno hace todos los días 45 minutos, una hora, esta materia se comprende mucho mejor que si uno se hace un atracón de gramática y posiblemente en ese atracón de gramática lo que encuentre sea el mismo resultado que uno si se realiza un atracón de comida, digamos. Estoy un poco metafórico porque metáforas un poco baratas, la verdad, pero bueno, es el final del primer semestre. Piensen en lo que han aprendido, hagan la actividad, ¿sí? Tomen energía, traten de descansar un poco, pero sobre todo mi consejo es que sean sistemáticos. Esto es un trabajo de todos los días un poco es la mejor manera de integrar estos conceptos, y lo que no se entiende un día, con la relectura, con la investigación, buscando en diferentes fuentes, se logra entender, ¿sí? Les dejo por acá, les mando un abrazo grande, espero que tengan un buen receso. Cualquier duda, bueno, alguno de ustedes capaz que tiene mi celular por ahí, eso que circule responsablemente, no hay ningún problema. Sepan esperar, por supuesto, porque a veces me cuesta contestar, no contesto de inmediato, pero bueno, vamos viendo, ¿sí? Les mando un abrazo grande para todos y todas y bueno, buen receso.